Sábado 4 de enero de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo que viene a nuestros corazones con su fuerza, con su luz y con su paz. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría, mis queridos hermanos, les comparto las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versos del 7 al 10. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuanto la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 1, versos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, la palabra de Dios para este día sí que es hermosa. Es un evangelio maravilloso. Hemos encontrado al Mesías. Es una expresión que todos nosotros tenemos que decir por lo menos una vez en la vida con total convencimiento en el corazón. Encontrar al Señor, encontrar al Mesías. Quisiera que iniciáramos reflexionando en torno a la primera lectura que se nos presenta en el día de hoy. El apóstol Juan nos viene hablando de aquel que actúa de acuerdo a la justicia, se convierte en auténtico hijo de Dios.
y el que actúa de acuerdo a la injusticia, el que no obra con el plan de Dios, es hijo de Satanás, es hijo del diablo. Dice aquí, quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Hermanos, y Cristo ha venido al mundo para liberarnos del yugo de Satanás, del yugo del diablo, que es el pecado. Por eso nosotros tenemos que aceptar y recibir esta salvación que nos trae Jesús, Mesías, Salvador, el Maestro, el Rabí, el que viene a liberarnos a nosotros de aquello que nos ata y que no nos deja actuar y ser auténticamente hijos de Dios. Dice el apóstol Juan, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y empieza a deshacer esas obras en cada uno de nosotros cada vez que nos acercamos a Él. Es hermoso ver, queridos hermanos, cómo una persona que ha vivido en el mundo, que se ha dejado seducir por Satanás, por sus obras, cuando se deja tocar por el Señor lo va sanando y lo va transformando, porque esa es la obra de Jesús, Mesías y médico divino. Él dice en su palabra, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Él ha venido a rescatar lo que estaba perdido. Por eso nosotros no podemos excluir a nadie del plan de salvación, aunque sea el más pecador del mundo. Ese es el que más necesita la gracia de Dios y por ese de manera específica es que Cristo se entrega en la cruz por nosotros, para salvar aquello que está perdido. El Señor le gusta rescatarnos desde donde nos encontremos. Para el Señor no hay causas perdidas y para el Señor no hay nadie que se haga indigno de su misericordia, a no ser que la rechace abiertamente. Pero todo pecador, por más pecador que sea, cuando se arrepiente y se acerca al Señor, el Señor viene a deshacer en él las obras de Satanás. Y dice también la palabra de Dios, todo el que ha nacido de Dios no comete pecado. Vivir en la gracia, vivir en el amor, eso significa nacer de lo alto. ¿Cómo saber si hemos nacido de lo alto? Cuando empezamos a actuar en justicia, cuando vamos dejando a un lado el pecado. Alguien preguntaba, ¿y yo cómo hago para acabar de limpiarme? Porque ya he superado muchos pecados, pero todavía tengo otros pendientes. Hermanos, de eso se trata la santificación personal, de irnos liberando, de irnos purificando de todo aquello que nos va manchando. Es pedirle al Señor que haga su obra en nosotros. Quizás no seamos los más santos, pero si en nosotros está el deseo de la santidad, ya con eso le abrimos una puerta grande para que el Señor entre a actuar en nosotros. Y hay que empezar a tener una vida de virtudes. Hay que trabajar por esta salvación de cada uno de nosotros. Y cuando empezamos a trabajar en nosotros, inmediatamente estamos trabajando también en los demás. Es una obra que se hace en conjunto. Cuando una persona en el hogar, en la familia, decide acercarse a Dios, todos los que están a su alrededor se empiezan a beneficiar. Porque esa persona que andaba en tinieblas, en sendas de muerte, empieza a brillar. Aunque sea primero con una luz tenue, pero ya está iluminando en medio de la tiniebla. El que se acerca a Dios se convierte en luz para sus hermanos. Esa es la obra que el Señor viene a realizar en medio de nosotros. Y dice también el apóstol, porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Queridos hermanos, el germen de Dios es el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Es esa semilla de santidad, de deseo de ser mejores. Por eso lo más importante en nuestra vida cristiana es llamar al Espíritu Santo y dejarnos habitar por Él día a día. Es abrir la puerta del corazón y pedirle al Señor, actúa en mí, muévete en mí, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Cuántos estamos dispuestos a abrirle la puerta del corazón al Señor y dejarlo entrar? Miremos lo que dice el Evangelio del día de hoy. Estaba Juan con 2 de sus discípulos
Y cuando Jesús iba pasando, se fijó en él y lo señaló, diciendo: Este es el Cordero de Dios, el Cordero esperado por todos los profetas en el Antiguo Testamento, aquel que viene a limpiar los pecados del mundo, aquel que viene a expiar con su sangre las manchas que nosotros hemos creado. Este es el Cordero de Dios. Y dice la Escritura que los dos discípulos oyeron estas palabras y empezaron a seguir a Jesús. Empezaron a seguirlo. Y dice la Escritura: Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Es una pregunta hermosa la que nos hace el Señor también a cada uno de nosotros, que ya lo estamos siguiendo. ¿Qué buscas? Qué bueno que cada uno hoy nos preguntemos o nos dejemos preguntar por Jesús. ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando en este seguimiento? Porque hay gente que a veces pierde como la orientación y necesita que Jesús le haga esa pregunta. Hay personas que la vida espiritual se les convierte en algo monótono. ¿Qué buscáis? Y entonces ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Otra pregunta. A una pregunta que les hace Jesús le responden con otra pregunta: ¿dónde vives? Y la respuesta es maravillosa: venid y veréis. Hermanos, hay que seguir al Señor de cerca para darnos cuenta dónde vive. Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Porque yo quiero ir a estar contigo, quiero quedarme contigo. Y para darnos cuenta de dónde vive el Señor, hay que caminar a su lado. Dice la Escritura: entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Fueron, vieron y se quedaron. Tres verbos maravillosos: el ir, fueron; el ver y el quedarse, el permanecer. Se quedaron con Jesús. Aquel que descubre a Jesús no lo va a soltar tan fácilmente. Aquel que ha descubierto que Jesús es la perla preciosa, que es el tesoro escondido, no lo va a dejar perder tan fácil. Es quedarnos con el Señor, es permanecer con Él. Y dice la Escritura que Andrés era hermano de Simón Pedro y fue uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Cuando uno se encuentra con el Señor, quiere comunicarle esa experiencia a todos, especialmente a los de la propia casa. Por eso lo que les decía hace un momento, de la importancia que uno se abra a la experiencia de la gracia de Dios. Porque cuando esa persona se deja llenar por Dios, descubre en Jesús el tesoro, descubre en Jesús al Mesías, al Salvador, quiere ir a contarle a todos. Es hermoso ver cómo Andrés es el que llama a su hermano Pedro, a Simón, para que siga al Señor. Nosotros estamos llamados a ser como Andrés, buscar a esos Pedros, porque hay otras personas más capacitadas que nosotros, con mejores carismas, que tenemos que llamar al seguimiento del Señor. Andrés llama a aquel que va a ser el príncipe de los apóstoles, aquel sobre el cual Jesús va a decir: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Tú te llamarás Cefas. Qué importante es evangelizar, qué importante es comunicarle a otros la experiencia de amor y de gracia que nosotros hemos tenido con el Señor. No nos podemos cansar de dar este testimonio, pero recuérdenlo, hermanos, eso implica seguir al Señor, ver quién es el Señor y quedarnos con Él para conocerlo. Y una vez lo hemos conocido, vamos a contarle a los demás que hemos encontrado al Mesías, al Salvador, a quien estábamos esperando desde hacía mucho tiempo. Hermanos, ante un mundo tan sediento, tan hambriento de la verdad, hay que mostrarles a Jesús, Mesías y Salvador. Qué importante la labor de Juan el Bautista. Él sabe que él no es el maestro, que él no es el rabí definitivo,
Y por eso Juan el Bautista señala, ese es el Cordero, síganlo a él, porque él es el que ustedes están esperando. Él es al que yo he estado preparando el camino para que ustedes lo puedan seguir. No hay que crear discípulos para nosotros, sino discípulos para el Señor. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios. Recuerda que buscas y ante la pregunta, Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo veréis, dice el Señor. Adéntrate en la experiencia del amor de Dios.